Si se supone que Cristo salva, ¿cómo se salvaban las personas antes de que Él viniera? Primero debemos entender el plan de salvación. Antes de la cruz, la fe se depositaba en la promesa que Dios había hecho para redimir la humanidad. Y después de Cristo, la fe se deposita en su muerte y resurrección. Y entonces, ¿qué hizo Dios en el Antiguo Testamento para que creyeran en Él? ¿Qué no hizo? Yo soy Andrés.sib y esta es la salvación del Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, Dios dio revelaciones progresivamente, desde Adán hasta los profetas. Por ejemplo, los sacrificios en el templo y la ley eran sombras que apuntaban a Cristo. La fe y el perdón de pecados no estaba en el animal sacrificado, sino en Dios y en creer que Él cumpliría su promesa de proveer el verdadero cordero. Un gran ejemplo de creer en la promesa es Abraham, quien creyó y le fue contado por justicia. Y ya está. Y por otro lado, David, quien reconoció y entendió que Dios podía perdonar su pecado sin necesidad de sacrificios mecánicos. Y finalmente estaban los profetas, quienes anunciaban la venida del Mesías y ponían su fe en esa promesa, excepto tú, Jonás. Básicamente todos ellos ponían su fe en una sola cosa, la cual fue creer en la promesa de que el Mesías vendría a redimir y a salvar a su pueblo. Básicamente creer en Cristo antes de que éste viniese. Tuvieron confianza de lo que se espera y convicción de lo que no vieron. Para que ellos creyeran debió existir algún tipo de revelación, ¿o no? Bueno, esto me lleva al siguiente punto: revelación progresiva. Dios no dio toda la información de una vez, pero sí la suficiente para que estos pudiesen creer. Lo que la gente sabía dependía de la época y de la revelación que habían recibido. Por ejemplo, Abraham no sabía el nombre de Jesús, ni entendía todos los detalles de la cruz, pero creyó que Dios cumpliría lo que prometió. En cada etapa de la historia, la salvación dependía de confiar en lo que Dios había dicho hasta el momento. Y entonces, si la salvación era por fe, ¿por qué Dios les dio la ley al pueblo de Israel? La razón por la cual Dios creó la ley fue, primero, por culpa del pueblo de Israel. Segundo, porque la ley revelaba el estándar de Dios, mostrando lo que era justo y lo que era pecado. O sea, la ley funcionaba como un ayo o un tutor que guiaba hacia Cristo. Y aún ese sigue siendo su papel hoy en día. Antes de Cristo, la ley de Moisés jugaba un papel muy importante, pero este no era el medio final de salvación, sino una herramienta que apuntaba a Cristo. En la Biblia vemos que la salvación siempre fue por fe, incluso bajo la ley, y aún antes de ella. Recordemos otra vez a Abraham, quien fue justificado antes de que la ley existiese. Amigos, la ley no salvaba, señalaba al Salvador. Y Pablo dice que por las obras de la ley ningún humano será justificado. Esto debido a que ningún humano es justo y ningún humano podía cumplirla perfectamente, excepto Jesús. Básicamente la ley mostraba el pecado y la necesidad de un sacrificio perfecto. Y hablando de sacrificios, ¿por qué el pueblo de Israel sacrificaba animales? Si se supone que David fue perdonado sin la necesidad de sacrificar un animal, entonces, ¿por qué ellos lo hacían? Porque formaba parte del pacto que Dios estipuló en esa época. Era la forma concreta en la que la humanidad mostraba obediencia y construía una relación con Dios. El pecado contaminaba las personas y el santuario, así que el sacrificio lo que hacía era purificar, y esta purificación permitía que Dios pudiese habitar entre ellos. Así que básicamente esto era parte del pacto y se hacía por obediencia. El sacrificio animal era un reflejo de la consecuencia del pecado y mostraba también la necesidad de un sacrificio perfecto, Cristo. Y este sacrificio traería reconciliación entre Dios y el hombre. El sacrificio, amigos, era un acto de fe. Un acto de fe en el cual declarabas que Dios proveería el Cordero perfecto, el cual supliría estas y muchas otras necesidades. Y la razón por la cual David fue perdonado sin necesidad de un sacrificio fue porque reconoció su pecado y tuvo un arrepentimiento genuino. Y Dios respondió a su corazón quebrantado. Sin embargo, aunque no se vieron las consecuencias de su pecado en un sacrificio, sí se vio reflejado en su vida, trayendo pobreza, destrucción, muerte y división a su reino. Y a pesar de todo esto, su perdón fue a causa de su fe y no de sus obras. Ok, ya sabemos que la salvación era por fe en base a la revelación recibida. El sistema sacrificial era obediencia al pacto, el cual apuntaba a Jesús, y también funcionaba como expiación temporal de los pecados del pueblo y reflejaba las consecuencias de este mismo. Y todo esto a mí me lleva a la conclusión de que Cristo murió por todos los tiempos. Cristo siempre estuvo ahí, y la Biblia dice que el sacrificio de Jesús trasciende el tiempo, porque no es un sacrificio humano común, sino perfecto, eterno y definitivo. Esto quiere decir que lo que Jesús hizo en la cruz no se repite. Su sacrificio cubre el pecado de las personas antes de la cruz, durante la cruz y después de esta misma. Cristo murió por las personas del Antiguo Testamento, ya que su fe se basaba en la promesa.
promesa la cual Él cumplió y redimió sus pecados. Cristo también murió por los pecados de las personas de su tiempo y también futuramente por nosotros. Así que sí, efectivamente, Cristo murió por todos, por todo el tiempo, pero tristemente las personas no lo entienden. Y cuando la Biblia dice que Dios dio a su Hijo para que todo el mundo fuese salvo, no solo se refiere al presente, sino también al pasado y al futuro. Así que hoy, amigo mío, te invito a reflexionar de lo completamente denso que es esto y de entender que Cristo murió por tus pecados. Yo soy Andrés.zip y recuerda que Cristo viene pronto.